Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de tu Salud, el podcast de UC Christus. Soy Natalia Yáñez, periodista, y hoy hablaremos sobre los cuidados que deben tener la o el recién nacido cuando llegan al hogar. Para conversar sobre este tema estamos con la doctora Paulina Toso. Ella es jefa de la unidad de neonatología del Hospital Clínico. Doctora, muchas gracias por formar parte de esta conversación. Bienvenida. Muchas gracias, Natalia, por la invitación y aprovecho a saludar a todos los auditores. Perfecto, doctora. Para partir por nuestra conversación, me gustaría que primero nos contase, cuando el recién nacido es dado de alta de neonatología, ¿cuáles son los cuidados que se deben tener? Mira, cuando un recién nacido se da de alta, generalmente se toma en cuenta de que esté en condiciones para ello y que los padres se sientan capacitados para sus primeros cuidados. Y para eso, una de las cosas que más preocupa es la mantención de la temperatura del recién nacido. Para eso se recomienda que en la casa, la pieza donde va a estar la guagua, tenga una temperatura más o menos entre 22 y 23 grados, que es el equivalente a que uno esté con manga corta dentro de la habitación. Además, los recién nacidos tienen como el termostato malo el primer mes de vida y generalmente tienen que estar un poco más abrigados que los que estamos nosotros, y por eso normalmente se visten con 3 capas, que son la camisetita, el pilucho y luego el osito o pijama que se dice. Eso es como lo más importante, y hay que estar preocupados de que no se sobrecaliente cuando se está alimentando o se enfríe cuando lo estamos mudando. Lo otro, que tiene que estar en un lugar limpio, una habitación donde se haga aseo, se ventile todos los días, que no hayan contaminantes y preocuparse de que no hayan accidentes, como no dormir nunca en la cama de los padres. Si bien todos nos hemos quedado dormidos alguna vez con la guagua en la cama, pero no debe ser la norma, porque eso se ha demostrado que tiene más riesgo de muerte súbita. Asimismo, como también no consumir alimentos calientes con la guagua en brazos para evitar accidentes. Perfecto, doctora. Y en relación con la alimentación del recién nacido, ¿qué se debe considerar, por ejemplo, sobre la lactancia materna? Mucho se habla de la libre demanda, por ejemplo. Exactamente. El recién nacido, la alimentación específica para él es la que produce su madre, porque todo lo que son las fórmulas son derivados de la leche de vaca principalmente, que si bien son muy buenos, claramente lo mejor es la leche materna. Y para que eso funcione bien, como todavía el recién nacido no tiene una gran capacidad gástrica, tampoco es tan fuerte como para tolerar horas de ayuno, es lo que se recomienda la libre demanda. Entonces eso significa que cuando la guagua tiene hambre, coma. Y para que eso funcione bien, uno tiene que como que adelantarse y no esperar que la guagua esté llorando desconsoladamente, porque si no se va a poner nerviosa la mamá, la guagua, y no van a ser capaces de tomar bien. Y en la medida que uno estimula a la guagua que coma, que cada vez dure un poco más, que no la deje dormirse en el pecho, sino que la deje de alimentarla cuando despierta, rechace el pecho, uno va a ir logrando que cada vez dure más horas y no esté tan seguido al pecho. Doctora, también existen ciertos tipos de leche que ayudarían al crecimiento del bebé y tienen diferentes etapas. ¿Cuáles serían esos tipos? Sí, es muy interesante la pregunta que tú me haces, porque naturalmente el ser humano en los primeros días de vida tiene una leche que se denomina el calostro. Ese calostro es principalmente defensas que recibe la guagua de su madre, y es muy inteligente, o sea, la naturaleza es muy sabia en aportar estas defensas para el recién nacido, justamente que se va a enfrentar a un mundo y no está preparado para eso. Luego, como este calostro nutritivamente probablemente no es suficiente, porque son defensas, son solo proteínas, y uno se tiene que alimentar de carbohidratos, lípidos o grasitas y además de proteínas, claramente no es suficiente. De ahí viene la leche que conocemos como leche madura. Ajá. Y esa es bien proporcionada, y hay que reconocer que la leche materna tiene entre un 50 y 60% de grasa, y eso es importante para el desarrollo de las membranas y sobre todo el sistema nervioso central.
Hay otro tipo de leche que es la leche de la madre que tiene un hijo prematuro, que es bien especial porque el prematuro tiene más requerimientos calóricos y de nutrientes, necesita un cuarto más de proteínas que un recién nacido de término y asimismo requiere más calcio, más fósforo, etc. Y la madre es capaz de adaptarse por un tiempo para producir una leche que satisfaga a su guagua. Pero ahí es donde la neonatología un poco le ha ganado a la naturaleza, porque la madre es capaz de mantener esa leche más contundente por un par de semanas versus que hoy día nacen niños de meses anticipados, y por eso estas leches maternas en los prematuros finalmente hay que fortificarlas con productos especiales para tener los nutrientes que el prematuro requiere. Requiere, claro. Doctora, y pensando en los padres que nos están escuchando en este momento, que pudiesen ser padres primerizos y tienen algunas dudas con respecto al peso, ¿cuándo, por ejemplo, saber que la evolución del peso está siendo correcta o cuándo nos deberíamos preocupar si este no ha ido en aumento? Exacto, tú te has tocado un muy buen punto porque el peso estresa a todos, pues todos queremos que las guaguas engorden y que crezcan bien, pero también es parte de lo normal que los primeros días las guaguas tienen que bajar de peso y bajan alrededor entre un 7 a 10% de su peso, que se supone que es principalmente agüita, digamos, y bueno, y también acompañado que lo que comentamos previamente, que la primera alimentación del calostro todavía no los va a hacer subir de peso, sino que solo los está defendiendo. Y luego se considera normal que deben recuperar el peso de nacimiento entre los 7 y 10 días de vida. Y en el primer mes de vida tienen que subir 600 gramos mínimo, digamos. Entonces, ya después que dejan de bajar de peso y han recuperado su peso de nacimiento, uno espera que diariamente suban alrededor de 20 a 30 gramos por día. Hay muchos temores, doctora, también en los padres en los primeros meses en relación a ciertas cosas que nos debemos preocupar de ellos, como por ejemplo la piel, que sabemos que cuando están recién nacidos es muy delicada. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en ese punto en particular? Sí, es un buen punto porque la piel debe estar indemne para evitar que ingresen infecciones, por eso nos preocupa mucho, y en ese sentido los recién nacidos son delicados en general. Y además hay una particularidad en este periodo que la piel se descama completamente, entonces lo que hay que proveer que el niño tenga una lubricación adecuada. Uh-huh. Pero esto tampoco se puede hacer con cualquier producto porque los productos están llenos de perfumes, claro, de elementos que son artificiales y que también esos pueden alterar esta piel tan delicada. Por lo tanto, lo habitual es que uno le indique a las mamás que lo lubriquen diariamente con vaselina en el primer tiempo hasta que se descamen completamente. Productos así ya más no farmacéuticos, sino que más bien de uso diario o más perfumados, no se recomiendan antes de los 3 meses de vida. Ya, sí. ¿Y los baños, doctora? Ay, mira, porque siempre se preguntan los padres cada cuánto hay que hacerlo, por ejemplo. Sí, lo de los baños es bien especial porque en Chile fuimos criados como que las guaguas no se deben bañar hasta que se les caiga el cordón. Claro. Alguien inventó eso en algún minuto de la vida versus que en todo el resto del mundo las guaguas se bañan todos los días, inmediatamente, claro. Incluso al nacer, muchas los bañan para sacarle todo lo que es esta grasita, el unto sebáceo, claro, cuando nacen, y no les pasa nada a la guagua. Yo creo que esa fue una recomendación para cuidar que las guaguas no se enfriaran cuando las condiciones ambientales y de domicilios no eran tan adecuadas para manejar un recién nacido, pero hoy día se pueden bañar con el cordón puesto. La verdad es que eso sí tiene que ser un baño rápido para que no se enfríen y tener todo preparado, precalefaccionado donde se va a realizar, que se recomienda que sea en la misma habitación donde duerme. Ajá. Y luego de bañarlo, lubricar su piel como comentamos previamente. Y el cordón umbilical, doctora, también yo me imagino los padres primerizos, este temor a pasarles a llevar, a no hacer una limpieza correcta, se cae solo. Sí, es bien sorprendente el cordón umbilical para todos cuando no hemos estado acostumbrados a verlo, ¿cierto? Y sí, de nuevo, el mal cuidado del cordón umbilical pudiera ser
una puerta de entrada para infecciones, por eso tenemos que ser tan cuidadosos. Y lo que se recomienda es usar productos que estén reconocidos, que ayudan a secar el cordón más rápido, y entre eso lo que nosotros recomendamos es que se use el alcohol al 70%, que no es el mismo alcohol que uno compra en la farmacia habitualmente, ese es al 90%, ese es muy fuerte, puede irritar la piel, sino que usar este otro que es más suave, que tampoco es el bialcohol, que de repente también se confunde. Y se debe hacer una limpieza desde la base de la piel, meterse ahí en la orillita para sacar si es que hay restos de pelucitas y cosas, y ojalá después de cada muda, y de todas maneras si se ensuciara con orina o deposiciones. Otro de los temas del cuidado del recién nacido es el corte del pelo y las uñas. ¿Qué recomendamos en esos casos? Voy a partir por las uñas. Las uñas hay que tener cuidado porque son muy blanditas, entonces uno, si se pone a cortarlas sin experiencia, puede al ir a la mitad del corte que se desgarre y eso salga con un pedazo de la piel, digamos. Claro. Entonces por eso hay que tener cuidado. Por lo tanto, no se recomienda manipular las uñas en los primeros días, sino que hasta después de los 15 días, donde uno ya puede empezar a usar limas idealmente. Se recomiendan las limas de cartón, y después del mes ya recortarlas, pero con experiencia, y que la guagua esté durmiendo para que no vaya a mover la manito. Pero nada más que pensando en que va a ser un poco más grande ya y un poco más dura las uñas. En cuanto al pelo, la verdad es que el pelo, el cortarlo no es una cosa estética. Nosotros no recomendamos cortarlo o pelar las guaguas si son muy pequeñas o son prematuras, porque de alguna manera el pelo ayuda a mantener esta regulación de la temperatura. Exacto. Que comentamos que eran tan débiles. Tampoco se ha demostrado que el cortar el pelo o pelar a las guaguas al nacer haga que su pelo salga más fuerte, porque la verdad es que el pelo inicial es una pelucita que no es el pelo definitivo. El pelo definitivo empieza a aparecer después de los 6 meses. Entonces, la verdad es que no tiene mucha relación con mejor calidad de pelo o más cantidad de pelo. Otro de los temas que queríamos abordar en este podcast, también el tema de las deposiciones y la correcta muda. ¿Cuáles son los consejos para los padres? Porque a veces no hay deposiciones, pero sí hay orina y de todas maneras hay que cambiar la muda, digamos. Claro, en la medida que la guagua se va alimentando más seguido y con más cantidad, va a empezar a tener más frecuencia de diuresis y deposiciones. Las deposiciones pueden ser entre una vez cada 2-3 días, que es normal, hasta 12 veces al día. Y es una deposición que es semilíquida, a veces con un poquito de grumo, que va pasando de un color verde oscuro o petróleo a un café clarito, y después queda como un café caca de guagua, como se dice, que es un amarillo oro también, se le reconoce. Ensucia harto la ropa, ese sí que todas las mamás lo conocemos. Y bueno, claro, la verdad es que hoy día con los pañales desechables y de tan buena calidad, uno podría esperar que haya más cantidad de diuresis para cambiar los pañales. Pero si hay deposiciones, la verdad es que la recomendación es mudarlos sí o sí. Hay veces que existe un reflejo gastrocólico, o sea, que significa que la guagua come y hace cacú, y entonces a veces uno lo está alimentando y siente que está haciendo caquita. No es necesario cambiarlo en ese minuto, sino que es mejor terminar de alimentarlo, esperar un poquito a ver si hace más cantidad y luego cambiarlo. Pero lo normal es que un recién nacido se mude entre 6 a 10 veces al día. Es harto. Sí. Y lo otro, que hay que tener cuidado es el buen aseo después de la muda, porque y hay que instruirse ahí antes de irse de alta, porque las niñitas tienen un cuidado especial que tiene que ir de adelante hacia atrás, y los varoncitos también, porque como tienen el prepucio un poco delgado, que si uno no lo limpia bien, y no es necesario hacer ejercicios, ni retraerlo, ni forzarlo, pero hay que saber limpiarlo, en ambos puede tener riesgo de infecciones a la orina, así que por eso es importante hacer una buena limpieza. Perfecto. Doctora, ¿y qué pasa en el caso del sueño del bebé? ¿Pasa que de repente duermen pocas horas o a veces duermen más? ¿Qué es lo normal y cuándo preocuparnos, por ejemplo? Sí,
cuando uno tiene un bebé, una guagua, cambia todo el círculo del día, digamos. La verdad es que las guaguas duermen mucho al principio, alrededor de 16 horas, pero por ratitos, no tienen tutos largos en el fondo. Entonces, por eso da la sensación que a veces que no duermen tanto, pero sí duermen bastante. Lo más importante es lograr que se alimenten bien. Eso es lo que primero uno tiene que fijarse, y como les comenté al principio, ir tratando de que la guagua aprenda a comer más largo, porque si come de a poquito va a irse despertando muy seguido. Al principio no es capaz de comer tan largo, pero uno como mamá tiene que tener la tranquilidad y el hacer el esfuerzo de tratar de mantenerla despierta para que cada mamá sea más larga, cosa de que así vaya durando un poco mejor. Doctora, ¿en qué casos debiésemos llevar al recién nacido a urgencia si es que algo está pasando con alguna reacción que no nos parezca normal? Claro, una de las primeras señales, como comentamos recién, es que no se alimenta en forma adecuada. Una guagua se alimenta muy seguido y esto libre demanda. Al principio es normal que sea cada 1 hora y media, 2 horas, pero siempre a los papás que se van de alta les decimos, mire, si su guagua no se alimenta en 4 horas, usted tiene que despertarlo. Si no logra que a la 5ª hora coma bien, mejor váyase al servicio de urgencia, no importa la hora que sea, porque la verdad es que ese es mucho tiempo en ayuno y de partida, independiente de lo que haya causado eso, el no comer adecuadamente puede llevarlo a que haga una hipoglicemia. Ese es como la primera signo de alarma. Y el otro importante es la fiebre. Fiebre a esta edad no es normal, que es distinto a sobrecalentarse. Si uno nota que su guagua está calentita y coincide que está muy caluroso o está muy abrigado, o la tengo al pecho hace mucho rato, lo que uno hace es desvestirla y esperar una media hora, 1 hora, debiera bajar la temperatura. Pero si sigue sobre 37,5, 38 axilar, eso ya es fiebre y tiene que acudir al servicio de urgencia también en forma inmediata. Y bueno, y todas las otras cosas que superen un poco y que los papás les llamen la atención, si tiene cualquier movimiento extraño, bueno, si tiene un accidente, etcétera. Perfecto. Doctora, y para ir cerrando nuestra conversación, cuéntenos acerca de cada cuánto se debe realizar un control sano una vez nacido nuestro bebé. Claro, nosotros ahora le llamamos los controles como a demanda, digamos, en el sentido de que depende de cómo se vaya de alta un bebé, es cuando lo citamos al primer control. Como los controles son entre las 48 y 72 horas de vida, en general, dependiendo la impresión del neonatólogo al momento del alta, el siguiente control puede ser entre 24 y 48 horas también, siendo después el siguiente control generalmente entre los 10 y 15 días de vida, dependiendo cómo les fue en este control inicial, que el control inicial es para ver un poco la alimentación y a veces también ver si una guagua se ha puesto amarilla o con ictericia. Claro. Luego los otros controles son al mes de vida y después mensualmente hasta el año. En el servicio público algunos de estos controles los hace enfermera, otros los hace médico. Acá en el control en la red, la verdad es que esto se hace con pediatras o con pediatras de medicina familiar y esos generalmente son mensuales o lo que estipule el médico tratante. Perfecto, doctora. Muchas gracias por participar junto a nosotros. Sin duda que todo lo conversado será de mucha ayuda para nuestros auditores. Sí, muchas gracias por darme esta oportunidad de acercarnos a los auditores y a estos padres que siempre quieren saber más información y a su familia. El Servicio de Neonatología de UC Christus se encarga del cuidado del recién nacido sano o con alguna patología desde el parto hasta los 28 días de vida. Se caracteriza también por brindar una atención de alta complejidad a los recién nacidos y por ser pionera en todos y cada uno de sus diferentes tipos de tratamientos. Muchas gracias por ser parte de Hablemos de tu Salud. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio.